Hola, soy Víctor Manuel Gómez y te doy la bienvenida a mi curso de Diseñanit 9 en YouTube. Recuerda que tienes más contenido en este mismo canal y en mi blog sobre tricotosas en knitstudium.com. Vete al menú Diseñanit 9 que está en el menú principal de mi blog y encontrarás todos los cursos, videotutoriales con diferentes tricotosas y enlaces para descargar contenido gratis para Diseñanit. Continuaré el curso con una serie de vídeos para convertir imágenes o gráficos en diseños de punto para Diseñanit. En este vídeo te mostraré cómo convertir una imagen de una tarjeta perforada, bien tomada por ti o bien descargada, en un archivo de punto para Diseñanit. En este caso yo he tomado una foto con mi móvil de una tarjeta de este libro de Brother. Recuerda que si la fotografía la tienes que hacer tú, te recomiendo que la hagas lo mejor posible. Cuanto mejor tomes esa fotografía, mejor lo reconocerá Diseñanit. Y por lo tanto, menor será el trabajo que tendrás que hacer posteriormente para dejarla perfecta. También es importante que en el nombre del archivo ya grabes cuántos puntos es a lo ancho y cuántas vueltas tiene a lo alto. En mi caso son 24 por 48. Voy a abrir Diseñanit y para ello tengo que escoger la última sección, Graphics Studio. Ahora, en el icono de la carpeta, voy a buscar dicha fotografía. Ahora es seleccionar la fotografía y abrir. Como la imagen no la he recortado anteriormente en Windows, lo voy a hacer dentro de Tag. Para ello, escojo este icono y selecciono con esta caja, pinchando y arrastrando el ratón, solamente lo que es el diseño de la tarjeta en sí. Si está correcto, voy a Imagen, Crop. Seguidamente voy al icono de color. Lo mejor es decirle ninguno y luego hacer clic en el botón Auto. Seleccionar los colores, en este caso 2, OK, y como puedes ver lo ha seleccionado bastante bien. Seguidamente voy a Start Wizard, Imagen, OK, y le indico el ancho de puntos y el alto en vueltas. En mi caso 24 por 48. Escojo el color de la rejilla, que no va a ser muy importante en este caso, y la selección de puntos lo ha hecho bastante bien, con lo cual ya le voy a indicar OK. En este caso, lo mejor es seleccionar la opción número 3, dos colores y Merge Color Boundaries. Y OK. Y por último, como la conversión ha sido muy buena, ya le doy OK. Le digo Yes. En mi caso no voy a cambiar el nombre de la imagen. Y ahora va a llevar dicho diseño a la sección Stitch Designer. Vamos a escoger en este caso que nuestro diseño es para hacer un diseño noruego Firail. Escogemos nuestra máquina y OK. Esto realmente no es importante porque se puede cambiar cuando lo quieras. Yo en mi caso, como estos colores no me gustan mucho y no se aprecia correctamente, lo mejor es cambiarlos. Para ello pulso este icono, selecciono el color que quiero cambiar, en este caso es el color del fondo, lo voy a dejar blanco, aplicar color y ahora escojo el otro color, el color de contraste o el color del diseño o motivo. Escojo el color, lo voy a dejar en color negro, aplicar color
y OK. En el caso que quieras saber cuál es el color de fondo y el color de contraste en esta imagen o en este diseño, es muy sencillo. La aguja que es corta es es el color de fondo y la aguja que es larga es el color del contraste. Si quieres intercambiarlos, es tan sencillo como hacer clic sobre ellos. Yo en mi caso voy a dejar el color blanco como color de fondo y el color de contraste o segundo color lo voy a dejar en el negro. Es recomendable que tengas también abierta la imagen del diseño, porque tendrás que comprobar si Designanit ha convertido correctamente el diseño de la imagen en un diseño de tarjeta. Yo creo que está bastante bien y que no hay fallos por parte de Designanit. Bien, en el caso que tengas algún error en la tarjeta y necesites corregirlo, o bien simplemente hacer cualquier cambio que a ti te gustaría para cambiar el diseño de la propia tarjeta, es tan sencillo como ir al icono lápiz y bien escoger un color u otro según lo que quieras hacer. Si yo quiero añadir puntos negros, hago clic sobre el color negro y ya es simplemente ir haciendo clic en el casillero. Si no lo tienes activado, se activa en este icono. Si quieres blanco, haces clic en el color blanco y ya directamente donde quieras modificar. Yo, como veo que está correcto, voy a ir hacia atrás porque no me interesa. También para comprobar que el cambio se haya hecho correctamente o bien cómo se va a ver más grande todo el diseño, siempre es recomendable ir al menú View y repeticiones. Simplemente con poner 3 horizontales y 3 verticales es suficiente. Y aquí podemos ver con ayuda de la ruleta del ratón si está correctamente el diseño. Yo en mi caso lo voy a grabar como estaba anteriormente y para ello haz clic en el icono de disco y grábalo donde tú lo desees. De ese modo ya lo podrás usar cuando tú lo necesites. Ya lo acabo de guardar en mi ordenador y ahora podríamos ir a opciones, método de tejido y aquí le puedo cambiar si fuera necesario el tipo de tejido que quiero usar y también la tricotosa. También es bueno conocer que puedes ir al menú opciones tensiones y aquí puedes cambiar la tensión correcta para este tipo de diseño. También puedes chequear cuántos puntos de un mismo color hay seguidos yendo al menú Check y escogiendo Floats y aquí le indicas cuántos puntos de un mismo color seguidos deseas. Por ejemplo 6, que es lo habitual. En este caso me dice que está correcto, no me ha indicado ningún error. Voy a poner otro número muy bajo para que me lo indique. Y aquí me estaría indicando las líneas que tienen más de 4 puntos de un mismo color. Le voy a dejar a 6 porque es lo normal, es lo más adecuado y me indica que en este caso está perfecto. Ahora ya podríamos usarlo una vez grabado en nuestros diseños o bien si ya queremos tejer una muestra rápida, pues simplemente es ir a Interactive Knitting, escoger el diseño que ya normalmente lo suele dar por defecto, OK, y ya he explicado estos pasos que son la cantidad de puntos
que vas a hacer en tu muestra, OK, y ya podrías tejer una muestra para conocer los datos necesarios para hacer dicho prenda o accesorio que necesites. Espero que te esté ayudando este curso a utilizar Designit, por lo que me gustaría que me dejaras tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado, dale un me gusta. Si no estás suscrito, por favor suscríbete, ya que me ayuda mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, hasta pronto.